Buenas tardes, bienvenidos a Jueves de Academia, un espacio de la Escuela de Trabajo Social que transmitimos todos los jueves para debatir diversos temas de interés académico, de las ciencias sociales, del contexto nacional, el contexto internacional, de los derechos humanos, y en esta oportunidad vamos a estar conversando sobre la situación que confronta Ucrania con el profesor Félix Arellano. Ya el profesor está conectado, voy a proceder a invitar a la transmisión y así poder comenzar nuestra conversación con el profesor Arellano. Bienvenidos a todos. Profesor, ¿cómo está? Buenas tardes, bienvenido. Bien, gracias. A la academia. Agradecido, cordial saludo. Gracias por participar, profe. Y bueno, ya estábamos saludando, están conectándose varias personas que van a, por supuesto, participar en nuestra actividad. Que ha despertado muchísimo interés porque en general, bueno, la humanidad está muy preocupada por la situación que está confrontando Ucrania a raíz de la intervención de Rusia. Entonces, bueno, mientras voy a ir saludando a las personas que están conectando, está el profesor Luis Angarita, perdón, la profesora Margarita Rojas, también está la profesora María del Pilar González, consejera de facultad de nuestra facultad, y bueno, egresados, estudiantes. Y bueno, vamos a comenzar entonces a conversar sobre este tema que nos tiene tan preocupados, que tiene que ver con la intervención a Ucrania por parte de Rusia. Y en esta oportunidad tenemos al profesor Félix Arellano, quien nos va a acompañar para debatir sobre este tema que nos tiene tan preocupados aquí a nivel global por la situación que se está viviendo y que, bueno, por supuesto tiene repercusiones importantes para todos, ¿no? Entonces, bueno, profesor, sin más preámbulos, le doy la palabra para que entonces comience a exponernos, a orientarnos sobre este tema que nos tiene tan conmocionados. Muy bien. Agradecido con la gentil invitación. Una vez más felicito el esfuerzo. Creo que así como se hace en este tema, yo lo sé, se vienen trabajando otros temas fundamentales para el país, para la universidad, para la educación, de tal manera que esta es una iniciativa muy valiosa que creo que la estimuló la pandemia, pero es el tipo de iniciativas que llegaron para quedarse, porque eso estimulan el debate argumentado, la reflexión. Bueno, para algunos somos académicos, prácticamente casi todos, o estudiantes universitarios, o docentes, etcétera. Entonces esto suena como un curso regular, ya tuvimos una sesión anterior, entonces yo ahora les voy a pasar una encuesta, unas preguntas para ver qué asimilaron del curso anterior. Bueno, en una situación tan dramática, algún gesto de humor no queda mal con la mejor buena intención. No es fácil el tema, nunca lo ha sido fácil desde que lo empezamos a abordar. En este momento, por la tonelada de información, y aquí volvemos a un punto que comentamos en el encuentro pasado, y lo vuelvo a resaltar, seguramente alguien puede decir, ya está demostrando alguna obsesión, que es el tema de las redes. Hay toneladas de información, pero hay que tener mucho cuidado, porque corren versiones, los laboratorios de la guerra híbrida, precisamente eso es lo que quieren, que haya ingenuidad. Por cierto, aprovecho que menciona lo de las redes para decirle que está circulando de un supuesto cese al conflicto y no hay medios, digamos, reconocidos dándole con redes. No te oí bien por problema de conexión. Lo que circula es que cesó el conflicto, una información de que ha concluido el conflicto. Eso sería una maravilla, pero lo único positivo que tenemos es que hubo el segundo encuentro de diálogos informales y se establecieron unos corredores humanitarios. Que eso va a permitir el movimiento de
personas, heridos fundamentalmente, alimentos y medicamentos. Eso es una señal positiva, pero también es una señal de que el conflicto continúa y de que se va a ir agravando. En consecuencia, los corredores humanitarios se crean precisamente para ayudar a ambas partes ante la cantidad de heridos en particular. Entonces, eso es básicamente lo que tenemos. Ahí volvemos, entonces, hay que tener mucho cuidado con las redes, hay una enorme cantidad de información y algunas pueden ser manipulaciones. Las manipulaciones contra Ucrania, poniéndola como violadora de derechos, como genocida en la zona de Donbass, es parte de la línea rusa de desinformar y confundir. Y bueno, también en Occidente pues hay los laboratorios de confusión, de guerra híbrida. Esto siempre tiende a ser de lado y lado. Entonces decía, difícil el abordaje por la tonelada de información, de la cantidad de datos que circulan a cada momento y no los podemos abarcar todos indiscutiblemente. Yo he tratado de organizar el esquema resumiendo brevemente dónde nos encontramos en este momento, qué escenarios se pueden estar planteando, qué consecuencias generales o lecciones generales podríamos extraer hasta el presente y qué perspectivas, incluyendo nuestra labor, la labor de una red como esta de trabajo social. Si tuviera que ponerle un título, pues creo que la llamaría Entre paradojas y la trampa del autoritarismo, porque un poco la reflexión final es que todo esto nos está llevando a caer en la trampa del autoritarismo. El conflicto, las consecuencias del conflicto. Hacia allá vamos. Entonces, ¿dónde nos encontramos? Nos encontramos en una creciente escalada militar del conflicto. Y aquí tengo que hacer un pequeño comentario personal, que lo hice por escrito. Resulta que en la presentación anterior, mi exposición, que trató de reunir el mayor número de elementos posibles, lo más exhaustiva posible, no obstante las limitaciones de tiempo, por ejemplo, pero indiscutiblemente mi narrativa, mi exposición se inclinaba a la búsqueda de la salida negociada, diplomática, pacífica, encontrando oportunidades interesantes en aquel momento. Oportunidades interesantes como el Grupo de Normandía, que como saben, comentamos, está integrado por Francia, Alemania, Ucrania y Rusia, y que fue el que sirvió para los acuerdos de cese al fuego en la zona de Donbass. No obstante que ahí se estimuló la creación de esas dos estados, figuras de estados independientes de Donetsk y Lugansk. Esos acuerdos de Minsk del año 2015 fueron propiciados por el Grupo de Normandía y el Grupo de Normandía se volvió a revitalizar para estos diálogos. También destacamos en esa oportunidad la importante labor de los presidentes de Francia, de Alemania, del canciller alemán, la interesante coordinación entre los Estados Unidos y la Unión Europea, el renovado diálogo transatlántico, todas esas señales, la actitud relativamente neutral, equilibrada de China, que también podía en ese momento ayudar a sumar esfuerzos para construir puentes, etc. Entonces sentíamos que había espacios, había muchos diálogos con el presidente Putin, hubo las reuniones en Ginebra, las reuniones en Bruselas, había un ambiente en el que había que darle espacio a la negociación y la diplomacia. Bueno, todo eso lo lanzó al traste Vladimir Putin, primero aprobando el decreto que reconocía los estados independientes en la zona de Donbass, de Donetsk y Lugansk, lo que ya implica otra ruptura, otro recorte al territorio ucraniano, además de lo que ya había hecho en el 2014 con Crimea y Sebastopol. Ahora se sumaba esto, pero inmediatamente, supuestamente para defender esos nuevos estados, entraron las tropas.
En un primer momento también hubo optimismo, en el sentido de creer que las tropas se quedarían en la zona de Donbass y no avanzarían. Pero eso fue la noche y en la madrugada nos levantamos con las tropas camino hacia la capital de Ucrania e invadiendo pueblos, ocupando territorios. Bueno, significa alguien de los presentes que estuvo en la reunión pasada que diría, bueno, prácticamente fracasó, no entiendo por qué lo volvieron a invitar si nos dijo una versión equivocada. Bueno, era la versión por convicción de promover la paz, el diálogo y el entendimiento. Creíamos que era factible una negociación y había un paquete que se veía interesante y que si es posible ahora lo volvemos a mencionar, el paquete que incluye la neutralidad de Ucrania, que obviamente a los ucranianos radicales, porque todo se llena de radicales también, los ucranianos radicales pues por supuesto rechazan la figura de la neutralidad de Ucrania, pero eso, sumado a elementos complementarios como la incorporación en la Unión Europea, un acuerdo amplio de libre comercio con Rusia, de Ucrania, podía generar un paquete equilibrado de beneficio para todas las partes. No, eso no era lo que quería Putin. Realmente Putin, que como sabemos, ya lo habíamos hablado en la reunión anterior, ha conformado un autoritarismo hegemónico, casi va camino a una democracia iliberal de un único partido, porque ha ido eliminando sistemáticamente los líderes de la oposición, o están detenidos, o están expulsados, o algunos han desaparecido. El veneno es una práctica muy común del Kremlin, para periodistas, para defensores de derechos humanos, para líderes políticos. Bueno, en ese autoritarismo que se ha ido exacerbando, que es un autoritarismo hegemónico, no obstante que viene a ser un autoritarismo competitivo, con algunas elecciones en el pasado que tenían algunos elementos de competencia, pero que prácticamente han ido desapareciendo con el tiempo. Ya Putin logró la reforma constitucional que lo lleva hasta el 2036 en la presidencia de Rusia. En ese contexto no hay límites para las decisiones del autócrata en el plano interno. Y cuando no hay límites, entonces la guerra es más fácil de manejar. La guerra la decide la cúpula en el poder, fundamentalmente el autócrata. Y como habíamos dicho, Putin evaluaba un contexto favorable, la debilidad de Occidente, la debilidad de la Unión Europea, la debilidad de los Estados Unidos, la debilidad del Partido Demócrata, etcétera, etcétera. El fracaso de la salida de las tropas de Afganistán, la pandemia que ha reforzado las tendencias militaristas, autoritarias en el mundo entero, bueno, encontró un ambiente propicio, además el precedente de Crimea, porque el precedente de Crimea es que Occidente actuó muy débilmente, algunos incluso con indiferencia, de tal manera que Putin veía una invasión con costos no tan altos, podría ser en principio, y aquí toco un tema importante porque nos toca directamente a los venezolanos. Seguramente Putin y su equipo hablarían de una intervención quirúrgica, y a algunos les debe hacer ruido la palabra de las intervenciones quirúrgicas. Cuando creemos el mito de la intervención rápida, fácil, económica, sin mayores costos de vidas ni de costos económicos. Bueno, eso es un mito. La intervención, como decía hace un momento, la escalada ha crecido. Se habla de que está ocupada ya una importante ciudad, la ciudad de Gerson, que están asediadas Kharkiv, Mariupol e incluso Kiev. Se habla del convoy que viene con tropas y armamentos más directamente contra la capital. Se estima, todos estos son los datos que cada quien debe tener información muy actualizada, cada uno tiene una versión nueva, cada segundo cambia, pero bueno, ya se habla de casi 1 millón de refugiados. Ha habido una actitud europea muy positiva en este momento con los refugiados, también de parte de ACNUR, de las Naciones Unidas. Se habla de aproximadamente 2.000 muertos civiles, esa cifra es de la televisión alemana,
muy temprano de la mañana de hoy, ya que a esta hora la cifra debe ser diferente. Y la escalada continúa, avanza, ya ha entrado como parte de la presión de Putin a Occidente, ya ha entrado una palabra terrible en el escenario, que fue la expresión de, frente a las sanciones económicas que llegan contundentes, llegan en enorme presión, la respuesta tanto del canciller Lavrov como del Kremlin ha sido, la reacción puede ser nuclear. Y esto, por supuesto, que las alarmas las ha encendido. Ustedes dirían, y aquí voy a hacer otra prueba corta, ustedes, algunos de los que estuvieron en la sesión anterior dirían, seguramente el profesor Arellano no cree que el tema nuclear pueda ser un hecho. Bueno, en efecto, yo quisiera no creer. En efecto, yo quisiera asumir que esto fue otra jugada irresponsable, terrible, inhumana en el discurso de la cúpula rusa. Yo quisiera asumir esa posición, pero hay demasiados elementos de cómo la agresividad se cumple, porque esto arranca desde el 2008, ¿no? Arranca desde la crisis en Georgia, luego viene Crimea, Sebastopol, luego viene Donbass, ahora viene, y ha habido en este mismo año el uso de fuerza militar al estilo del Pacto de Varsovia en Kazajistán y otras más, de tal manera que ya es muy difícil asumir una posición de optimismo. Prácticamente cae uno ya en una ingenuidad. Ahora, es terrible, porque lo que uno asume, y ya están circulando también escenarios de ataques nucleares. Entonces, si sale uno, pueden llegar 30, y al siguiente saldrán 60 y le llegarán 150. Y de esa forma, como decíamos en algún momento, bueno, quedarán las cucarachas. De tal manera que es una cosa terrible, inimaginable, pero bueno, eso es parte de los juegos estratégicos, ¿no? Corea del Norte lo tiene muy claro, tiene armas nucleares para que la dejen en paz. E Irán está en eso, aun cuando en Irán sabemos que hay que hacer una nota al pie de página, porque en este momento que estamos hablando están negociaciones y se han hecho en un silencio prudente. Ahí quiero ser optimista, espero en algo poder ser optimista. El hecho de que las negociaciones con Irán para que Estados Unidos se incorpore al acuerdo en el que estaba inicialmente, pero se retiró Trump, eso tiene que ver también con el programa nuclear de Irán. E Irán lo que dice es, si tengo programa nuclear, me respetan. Si no tengo programa nuclear, me pueden invadir, me pueden humillar, seguramente es el lenguaje. Bueno, de tal manera que en este ascenso, en esta escalada militar de parte de Rusia, hay una enorme escalada económica de parte de Occidente. Luego vamos a ver en escenario las posibilidades de negociación que puedan plantearse. La escalada de Occidente es eminentemente económica. Podríamos debatir sobre el tema, ¿no? Porque es que sobre todos estos temas, ya en Venezuela tenemos interesante experiencia y podemos discutir con argumentos, ¿no? Antes quizás era un privilegio reservado para Cuba, para Sudáfrica, para Corea del Norte, que han vivido sanciones por mucho tiempo, pero ahora nosotros en Venezuela podemos hablar con cierta propiedad de las debilidades de las sanciones económicas. Primero, si son individuales, es decir, el bloqueo de Estados Unidos a Cuba, son prácticamente ineficientes. Se convierten, por el contrario, en un recurso para fortalecer el autoritarismo, como ha ocurrido en el caso de Cuba, que le ha servido para cantidad de resoluciones de la Asamblea General de Naciones Unidas, para todo el apoyo del movimiento de países no alineados, etcétera, etcétera, y para los importantes apoyos y acuerdos que ha tenido con Europa. De tal manera que sanciones individuales, más que debilitar el autoritarismo, lo pueden fortalecer. También son manipuladas y entonces obviamente la pobreza de Cuba y el fracaso de Cuba es por el bloqueo.
nunca es por el error de las políticas de la dictadura de los Castro, no. Todo es producto del bloqueo económico de los Estados Unidos. Entonces, si las sanciones son colectivas, pueden tener un peso y una efectividad mayor, y eso es lo que pareciera en este momento. Pareciera un Occidente coordinado para sanciones económicas tremendas contra el Banco Central ruso, contra el sistema financiero ruso. Eso naturalmente golpea a Rusia, golpea a sus empresas. Las empresas extranjeras en Rusia están saliendo de Rusia, las empresas rusas en el extranjero están migrando hacia Rusia, lo que afecta a Rusia indiscutiblemente, pero también puede tener un efecto en Occidente, porque había beneficios para ambas partes, había comercio positivo, con balanzas comerciales positivas para ambas partes. En el comercio no solo Rusia ganaba, ganaba también Occidente y mucho. De tal manera que ese es otro de las complicaciones o de las paradojas de las sanciones. Pueden ser muy duras, pero también pueden afectar, o por lo general tienden a afectar a la población, porque además el bloque en el poder se encarga de orientarlas para que pesen más en la población. Entonces no hay aumento de sueldos y se dice que todo es culpa de las sanciones. No hay medicamentos, no hay políticas, no hay mejora de infraestructura y todo es producto de las sanciones. No obstante que hayan ingresos diversos, porque después también aparece lo que en Venezuela conocemos bastante bien, que es cómo desviar las sanciones, cómo apoyo de otros gobiernos autoritarios, con los mecanismos de soluciones poco transparentes, el comercio ilegal, los lavados, en algunos países se habla del oro de sangre, etcétera. Algunos ingresos no muy transparentes que llegan, pero no necesariamente llegan para las principales necesidades de la población, sino para la gran corrupción que tienden a tener los gobiernos autoritarios. De Rusia se habla de una enorme corrupción, ¿no? De tal manera que el tema de la reacción de Occidente en materia económica puede ser una medida dura, es una medida dura, puede ser eficiente porque se está hablando de un gran paquete y de un gran bloque, pero tiene puntos grises, tiene los efectos que puede generar en Occidente, el caso del gas y el proyecto Stream 2 de Alemania y Rusia, el comercio de Italia, los negocios. Recordemos que Europa ha sido el centro de acopio de las fortunas rusas, particularmente Londres. Los grandes millonarios rusos han invertido en Europa. Ya estamos viendo que hay equipos de fútbol que entran en venta porque hay un millonario ruso que está detrás. Entonces las fortunas rusas les afectan las medidas. Y por eso estamos oyendo, como parte de las reacciones, uno que otro multimillonario que habla de ir a la paz, que habla de encontrar caminos para la negociación. Eso habrá que ver cuán cierto, porque es una mafia. Y si alguno de los miembros de la mafia se atreve a alterar las instrucciones del jefe de la mafia, que se prepare. Ya en China lo están viviendo, ¿no? La empresa Alibaba, su gerente, su dueño, su principal opinó, dijo una línea contraria al gobierno, al Partido Comunista, y duró 3 meses desaparecido. De tal manera que este tema de los multimillonarios, claro que puede ser uno de los afectados, porque esas fortunas seguramente se van a congelar, porque el sistema financiero no va a poder fluir con Occidente como estaba fluyendo. Eso también va a afectar el comercio y va a afectar a algunos socios de Rusia, como Venezuela, por ejemplo. Ahora, la acción militar no ha resultado tan fácil. Ha habido una reacción de Ucrania sorprendente. Aquí estamos, sabemos, ante un conflicto tremendamente asimétrico en capacidades, en dotación de recursos, en
capacidad de entrenamiento en guerra. El ejército ruso ha estado en varias guerras, ha estado recientemente en Siria, tiene historia de guerras como en Afganistán, de tal manera que no es el caso de Ucrania, una democracia viviendo de prosperidad económica, el granero de Europa, con fortaleza agrícola, con fortaleza energética, con fortaleza industrial, una vida de clases medias con buenos estándares, que ahora se ve toda afectada por las bombas, porque además hay un uso de armas rechazadas por la normativa internacional, las bombas de racimo, las bombas de vacío, todo un arsenal que está obviamente destruyendo la capacidad, la infraestructura de Ucrania. Es un David versus Goliat, pero no está resultando tan rápida. Kiev no ha caído aún. Y hay un elemento que es importante en la defensa de un país, el espíritu, el ánimo, la fortaleza del ucraniano. Sin embargo, muy difícil la falta de preparación. Está empezando a recibir algún tipo de apoyo militar, pero no tropas, porque eso ya implicaría la OTAN, y la OTAN se ha cuidado tanto de sus estatutos jurídicos, porque Ucrania no es miembro, como de lo estratégico, que es que ingresar en un conflicto lleva el conflicto a unas proporciones muchísimo más graves. Realmente sí podríamos empezar a visualizar otra expresión que no quisiera nombrar, pero entra, que es una potencial tercera guerra mundial. Una presencia de la OTAN podría estimular, activar el tema nuclear con mucha más facilidad que la prudencia que ha mantenido la OTAN, no obstante que es muy cuestionada en las protestas en Occidente, muy cuestionada en Ucrania, etc. Un tema sensible, además de las contradicciones que puede generar las sanciones, es hasta dónde es posible mantener una buena cohesión de Occidente. No olvidemos que Italia, Alemania, tienen una relación comercial, económica, histórica con Rusia, lo que hace temer que esa unidad no sea tan sólida, sobre todo en el tiempo, en la medida que esto se extienda. Pero, paradójicamente, y aquí ya empezamos a desarrollar, aunque lo planteé un poco más adelante con más detalle, empieza a crecer un rechazo mundial. Un rechazo mundial que se ha visto en las protestas en la mayoría de los países europeos, protestas importantes de ciudadanos, particularmente de jóvenes. El rechazo en múltiples planos, en el plano cultural, en el plano deportivo, el caso de la UEFA y de la FIFA, en el tema del fútbol. Todo esto va evidenciando un rechazo de Occidente, lo que también deberíamos capitalizar. Ya esto es parte del punto final que quiero subrayar, que es que estamos identificando muy bien cómo es la dinámica, cómo se desarrolla, cómo se materializa la dinámica de la geopolítica del autoritarismo, que es muy hábil en su narrativa, muy hábil en el manejo de la guerra híbrida, y estamos cayendo en su trampa. Ese es el peligro. Parte del rechazo mundial, hay que mencionarlo, no obstante que yo sé, porque ha circulado por todas las pocas redes que yo visito, la enorme crítica a las Naciones Unidas. No obstante la enorme crítica a las Naciones Unidas, bueno, tenemos una resolución con 144 votos en contra de Rusia, lo que es importante en un total de 191 miembros, solo 5 negativos. Allí no está el voto de Venezuela, porque Venezuela está sancionada por deuda financiera con las Naciones Unidas, y 34 abstenciones. La abstención es una posición muy ambigua, pero es significativa. Cuando uno lee que China y que Cuba se abstienen, pues sorprende. Y pareciera que esos gobiernos, particularmente China, que es buen amigo de Ucrania forma parte de la Ruta de la Seda, que tiene un buen comercio con Ucrania,
y que tiene una excelente relación política con Rusia, pues esa abstención es relevante. Y de nuevo, otra vez con optimismo, pudiera darle un papel a China en este momento en la búsqueda de salidas a esta crisis. También ha habido un rechazo interno en Rusia, ¿no? Ese tema es más difícil de precisar porque la enorme represión no permite una reacción como en un país democrático, ¿no? Como puede estar ocurriendo en Europa, en las democracias europeas. No obstante, tenemos el manifiesto de intelectuales, tenemos cantidad de gente que ha sido detenida, el número es bien importante, y han sido detenidos por rechazar la invasión a Ucrania. ¿Qué escenarios pudiéramos ver? Bueno, el escenario que veo más claro en esta oportunidad, quizás tengo una dosis de pesimismo, porque el escenario que se presenta más claro es el escenario que Putin aspira a lograr. Y para eso, repito, está incrementando la escalada militar devastadora e incluso ha llegado a incorporar, ya dije, la palabra nuclear. Putin ha demostrado que no quiere negociar, que no negocia, que lo que quiere es una capitulación. Destruida Ucrania, debe capitular y firmar la rendición. En esos términos pareciera ir dirigida la estrategia. Claro, en la medida que la presión de Occidente golpee, en la medida que la presión interna pueda crecer, en la medida que siga habiendo una presión intensa y no pare, bueno, quizás tenga alguna necesidad de negociar. Pero hasta ahora desarrolla una estrategia de capitulación. ¿Cuáles son su posición? Bueno, ya la ha hecho pública, ya ha dicho que tiene 3 solicitudes fundamentales. El reconocimiento del Estado independiente de Crimea, o sea, Crimea ya dejaría de ser, obviamente, el mundo entero aceptaría la independencia de Crimea. Allí va Sebastopol. Ha dicho la desmilitarización de Ucrania, que lo está logrando porque en principio el objetivo inicial era destruir la capacidad militar, fuertes, centros de inteligencia, oficinas de gobierno, pero también está habiendo un ataque a población civil. Y cada día se documenta más y lo ha denunciado la propia señora Michelle Bachelet de cómo los civiles están recibiendo las consecuencias de esta invasión. Pero las propuestas iniciales de Putin son: Crimea es independiente, se desmilitariza Ucrania y jamás entrará en la OTAN. A eso yo no lo he leído, luego me corregirán mis colegas y participantes, yo no he leído que incorpore 2 elementos que yo voy a incorporar porque creo que están en la esencia del proyecto de Putin. Uno, el reconocimiento de estas nuevas 2 repúblicas en el Donbass, Donetsk y Luhansk, porque ya las reconoció con un decreto, ya envió las tropas allá. Entonces, estaría cortando Ucrania a pedacitos. Y el tema que yo creo que es fundamental para Putin, y no lo ha dicho, es eliminar el gobierno autónomo de Ucrania. En este momento lo identifica en Zelensky, en el actual presidente, que además ha logrado un prestigio importante, ¿no? Creo que a veces asume posturas muy radicales que exacerban las pasiones y pueden dificultar las salidas, pero bueno, tiene que mantener el espíritu del pueblo. Esto es muy fácil decirlo en esta relativa paz, en esta zona de confort. No obstante, nuestra terrible política de salud, nuestro deterioro de la universidad, bueno, bombas no nos están cayendo. Entonces ya eso hay que destacarlo. Desde aquí resulta relativamente sencillo decir que el presidente está radicalizando su narrativa. Los que están en Ucrania sienten que él refleja
el espíritu del pueblo, que él es el que está logrando la unidad del pueblo para enfrentar a Goliat, que él es el David que está haciendo un esfuerzo sobrehumano. Eso ya lo destaqué, pero bueno, creo que ese es un elemento fundamental para Putin, que si estuviera presente e interviniera luego, obviamente no intervendría después, lo haría cuando le diera la gana y cerraría este programa si no le gusta, pero él diría, bueno, al decir desmilitarizar, ya estoy diciendo muchas cosas. Realmente quiere un gobierno títere. El mejor ejemplo, Bielorrusia. Un gobierno que no se atreva en el futuro próximo a hablar de la OTAN. Un escenario más extremo sería ocupar plenamente Ucrania y designar directamente el gobierno. Creo que eso lo jugaría porque el autoritarismo ha entendido que puede jugar con las democracias no competitivas, que puede controlar los consejos electorales, que puede controlar los partidos, que puede decidir quiénes son candidatos y quién no. Estoy pensando en Nicaragua. Entonces, el autoritarismo, estoy pensando en Cuba, la democracia con partido único. Tal manera que no visualizo, aunque con Putin nada se puede decir no. Ojo, lo subrayo. Pero en principio, un autoritarismo hegemónico en Ucrania, tutelado, controlado por Rusia, le es conveniente. Eso no está en los tres planteamientos que comentó el Kremlin al iniciar los diálogos informales en Bielorrusia. Estos dos adicionales los he incorporado yo, pero parecieran muy evidentes, ¿no? Ese escenario de capitulación es muy duro de firmarlo para el gobierno autónomo independiente de Ucrania. Es un desafío muy grande para Occidente, porque es empoderar a Putin y no sabemos si luego los tanques se pueden dirigir a Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, Rumania, porque lo ha dicho, porque ha dicho que quiere volver a aquella época de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, donde la OTAN llegaba hasta cierto límite. Entonces, ha dado ya muchas señales de querer ampliar su expansionismo. En ese sentido, si bien suena terriblemente grave, pues hasta ahora lo ha hecho. Sus tanques han ido avanzando lenta y progresivamente. Entonces, para Occidente, aceptar el escenario de la capitulación es un desafío enorme. Empodera a Putin, empodera su política expansionista, y varios están en la lista, pero también le da una señal muy clara a China, de que es que Occidente no reacciona con mayor dureza y en consecuencia Taiwán puede ser el siguiente escenario en el que vamos a tener que trabajar. Pero China ha actuado hábilmente, ¿no? Sí ha insinuado las reclamaciones territoriales y en el tema de reclamaciones territoriales apoya a Rusia y en el tema de debilitar a Occidente apoya a Rusia, pero de controlar a la OTAN apoya a Rusia, pero en el tema de la guerra no apoya a Rusia. Y entonces es factible que China pueda jugar un papel activo, y este es otro escenario, un papel activo para el cese de la guerra. Pero yo no la veo jugando un papel activo para reconocerle mayores derechos al gobierno de Ucrania. Creo que ahí China lo que le diría es, agradece que no van a haber más muertos, agradece que van a sobrevivir. China pudiera jugar a mantener el gobierno autónomo porque a China no es enemigo de China, pero oponerse al reconocimiento de los territorios ya ocupados no lo veo en China. Pudiera China jugar a puente
No lo he oído en ningún lado, pero así se maneja la diplomacia china, y la diplomacia de los actores poderosos es de bajo perfil, es muy informal. China, repito, podría ser favorable al cese de las hostilidades, pero no a la recuperación de los territorios por parte de Ucrania. Los diálogos que se sostienen en Bielorrusia creo que son importantes. Es la única mínima señal de negociación, de paz que está planteada. Ya dieron como resultado, como habíamos dicho, estos corredores humanitarios. Eso es positivo. Y por allí, manteniendo, repito, una dura presión de Occidente y una posibilidad de negociar, pudiera aparecer de nuevo esa figura que ya nombramos en el encuentro anterior, de un estatuto de neutralidad de Ucrania. Lo que veo más difícil es retomar los territorios ucranianos ya reconocidos por Rusia como independientes. Retroceder Rusia en esos decretos no lo veo nada fácil. Pararle la expansión pudiera ser factible. Y ahí puede presionar enormemente a Occidente, pudiera ayudar China y naturalmente sería una concesión muy dura para Ucrania. Sería como una semicapitulación, no la capitulación completa. ¿Qué lecciones encontramos? Bueno, encontramos paradojas, ya estoy en la parte final, y encontramos lo que yo defino, por darle un nombre, caer en la trampa del autoritarismo. Varios de los presentes deben recordar aquella expresión de Pérez Alfonso, ¿no?, que fue dirigida a nosotros los venezolanos, a nuestros políticos, a nuestras políticas públicas, cuando dijo varias décadas atrás: nos hundimos en los excrementos del diablo. Palabras, creo que textuales, de nuestro insigne venezolano, Pérez Alfonso, Juan Pablo Pérez Alfonso. Bueno, aquí estamos hundiéndonos en los excrementos del autoritarismo. Estamos cayendo en la agenda del autoritarismo. Estamos retrocediendo. Hoy, algunos seguro también pudieron verla, hoy nuestra querida profesora Elsa Cardoso hizo una, como es de costumbre, brillante disertación unos minutos antes. Yo logré oírla casi en su totalidad, y Elsa habla de regresiones. Yo hablo de retroceso, y son sinónimos, creo yo, salvando las distancias académico-epistemológicas, porque la regresión en matemáticas es una cosa, la regresión en psicología puede ser otra. Por eso prefiero hablar de retrocesos, para que los intelectuales no me vayan a lanzar un ataque por la definición de los conceptos. Un retroceso en muchos planos. Estamos retrocediendo en la agenda internacional. Pudiéramos hablar de un nuevo paradigma, pero no es tan nuevo, es retroceder. Es retroceder a la agenda del realismo político, a la agenda del poder puro y duro, de la lucha por el poder, de la carrera armamentista. Y tenemos dos ejemplos terribles, ¿no?, importantes. Alemania prácticamente ha decidido desmontar su política de pacifismo y rearmarse. Bueno, porque ese es el contexto, porque cuando se sientan los estrategas a analizar, evalúan que Europa no ha tenido una política de defensa, que ha abandonado el tema de la defensa, que no ha fortalecido la OTAN, que ha debilitado la OTAN. Sí. Lo lamentable es si volvernos a la agenda del militarismo y del realismo duro y puro implique un retroceso en la agenda social. Eso es lo que sería muy delicado. Implique un retroceso en la agenda liberal del neoliberalismo en su parte más positiva, porque la agenda liberal, yo no estoy hablando exclusivamente de acuerdos de libre comercio, que también son importantes. Estamos hablando de una agenda liberal que incluía nuevos temas, que incluía el tema de la diversidad sexual, de la participación de la mujer,
que habla en particular de los derechos humanos en todas sus expresiones, culturales, sociales, políticas y ahora incluso ambientales. Lo que genera mucho temor es que este devolvernos a la vieja agenda, a la agenda del realismo, del militarismo, del estatismo, implique retroceder en la agenda social, en la agenda del neoinstitucionalismo, de las instituciones multilaterales con un papel más activo, más creativo, del orden internacional liberal 2.0, como algunos los han definido. Si no implicara retroceder, ya habría un punto de tranquilidad, pero nunca genera tranquilidad volver a retomar el tema nuclear, volver a rearmarse. Otro de los elementos de este retroceder lo vemos en Suiza, Suecia y Finlandia. Particularmente Suiza y Suecia, que abandonan su neutralidad para asumir estas posturas más agresivas en política internacional. La expresión que se debe estar usando en estos momentos en la mayoría de las cancillerías europeas, la usó el realismo con mucha fuerza, todos los presentes la conocen. Yo, como estoy ahorita en el derecho de palabra, me les voy a adelantar, la expresión es: si quieres la paz, eso, ¿no? Prepárate para la guerra. Bueno, eso es lo que se está imponiendo la geopolítica del autoritarismo. Cuidado, y aquí las advertencias finales, cuidado, empecemos a caer en la línea también propia del autoritarismo de creer que un gobierno autoritario es más eficiente, que un gobierno autoritario sí genera productividad, sí genera competitividad, sí genera crecimiento económico, sí podemos acabar con el hambre. Cuidado, cuidado, porque eso dura tanto como los autócratas lo quieran mantener. Con un decreto de la noche a la mañana todo lo tumban. Con un decreto de la noche a la mañana volvemos a la edad de piedra. Y quien se oponga, la represión es la solución. Si no, pregúntenle a los Castro o pregúntenle al dúo Ortega-Murillo. Ahora, hay paradojas interesantes que también vale la pena destacar y quizás nos dan un aire de relativa tranquilidad, que es algunas de las que ya hemos mencionado. El liderazgo de Putin, que venía creciendo en el primer encuentro que tuvimos, un líder que se reunía con el mundo entero, que todo giraba en torno a Putin, que todas las negociaciones implicaban la presencia de Putin. Bueno, está perdiendo liderazgo porque ha dado la señal que negociar no es lo que quiere, que lo que quiere es capitular. Él no entiende la negociación. Creo que en Venezuela eso tampoco se entiende mucho y por eso lo quiero subrayar, que la negociación implica concesiones de lado y lado, implica crear equilibrios. Por eso cuando oigo, bueno, Putin la tiene que pagar y tiene que haber un tribunal internacional y la Corte Penal Internacional es el sitio que lo espera. Bueno, entonces, ¿con quién vamos a negociar? Es con Putin que vamos a negociar. Y si lo único que se le está ofreciendo es su cabeza, que su cabeza ruede, pues no va a haber negociación posible. Inmediatamente viene la expresión: el profesor Arellano está promoviendo la impunidad, el profesor Arellano promueve la violación de los derechos humanos. Oye, es muy complejo encontrar caminos para la negociación y para la paz si asumimos las posturas más radicales. Porque se está negociando es con Putin, no se está negociando con la Madre Teresa de Calcuta, desafortunadamente. Se está negociando es con Putin. Ahora, su credibilidad se ha reducido. Un detalle interesante es que está perdiendo, yo no sé si usar la palabra perdiendo, ¿saben? Porque como estos personajes que voy a nombrar son tan complejos, es tan difícil creerle a ellos, pero se le están alejando temporalmente los ultra, particularmente la ultraderecha europea. Se ha visto obligada a cuestionar la invasión, cosa que no ha hecho Donald Trump aún. Pero, dije aún, borren el aún, por favor. No lo ha hecho ni creo que lo va a hacer como parte de ese talante agresivo, aislacionista, etc. Lo cierto es que en Europa
esos grupos que veían en Putin al héroe, también en América Latina, estilo Bolsonaro, han marcado algunas distancias. Brasil, un caso interesantísimo, ¿no? Bolsonaro se abrazó en plena crisis, se abrazó con el autócrata, no visitó Kiev, no demostró equilibrio visitando Ucrania simultáneamente, paralelamente. Luego regañó a su vicepresidente por cuestionar la invasión, pero en las Naciones Unidas ahorita tengo la duda, me la aclaran, se abstuvo. Se abstuvieron Bolivia, Cuba, Nicaragua. No, Brasil votó a favor de la resolución, es decir, votó contra Rusia. Claro, una resolución que no es vinculante, ya sabemos, ¿no? Una resolución que los críticos la llaman ya ni un saludo a la bandera, ni siquiera ese nombre le dan, pero es parte del rechazo mundial. Bueno, sobre todo las ultraderechas europeas han dado señales de distancia. Debilitar a la OTAN, que era uno de sus objetivos, ha resultado lo contrario. Se ha fortalecido la OTAN. Debilitar a la Unión Europea ha resultado lo contrario. Ahora la Unión Europea tiene una agenda más amplia, más ambiciosa, está tocando los temas que antes no tocaba, como la defensa común, por ejemplo. Incluso ha fortalecido a la Organización de Cooperación Económica de Europa. La idea de destruir el orden liberal internacional, pues está encontrando reacciones contrarias que tienden a reconocer la importancia de ese orden liberal, sobre todo en materia de derechos humanos. Bueno, y aquí cierro. Creo que esa es un poco nuestra labor, sobre todo en América Latina, donde estamos viviendo un laboratorio político tan complejo, donde ha crecido el radicalismo autoritario en buena medida por la crisis estructural que viven los países, en buena medida por la guerra híbrida, en buena medida por el papel activo de la geopolítica del autoritarismo. Es un cóctel de factores. A mí me preocupa, lo subrayo de nuevo, cuando decimos, lo que pasa es que en Perú el castrocomunismo, lo que pasa es que en Colombia Petro y el castrocomunismo, lo que pasa es que en Bolivia Luis Arce y el castrocomunismo. Cuidado, que el Alto de La Paz fue a votar, no fue a votar los hijos de Fidel Castro, no, fue a votar gente que ha sido discriminada históricamente, que estructuralmente ha sido rechazada por su color de piel, por su lenguaje, por su decisión sexual, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces hay un resentimiento estructural, histórico, que el autoritarismo aprovecha. Cuidado. Entonces nuestra labor en la academia, en los movimientos políticos, en la sociedad civil, es trabajar el tema de la democracia. Es trabajar el tema de la discriminación, de la marginalidad, de la exclusión. Es trabajar el tema de la desconexión de la política con la realidad social, porque eso favorece el autoritarismo y eso empodera a los Putines, a los Ortega, etcétera, etcétera. Entonces, felicito de nuevo la labor de nuestra querida profesora Jennifer, de la Red de Trabajo Social, porque es un espacio para debatir. Ya vendrá críticas y todas las ideas argumentadas para enriquecer la discusión, pero eso es lo que necesitamos, ver un tema desde distintos ángulos. Yo creo que es muy importante debatir la seguridad en Europa, pero para eso no hay que masacrar el pueblo de Ucrania. Gracias. Muchas gracias, profesor. Saludos a las personas que están conectadas. Puede tratar de lo menos posible, porque hay un entorno. Profesor, el micrófono está en la pantalla. Que apague mi micrófono. Sí. Eso lo sé hacer muy bien en Zoom. Eso en Instagram no lo veo, pero ya aparecerá.
en el centro de la pantalla. Ajá. ¿Tú no me lo puedes apagar tú directamente? No. Están celebrando el conocimiento tecnológico del invitado. No es. ¿No lo consigue? No me sale, estoy pensando que me va a salir un microfonito y lo voy a tocar y se apaga. Y no sí, lo veo. Sí, bueno, ahora aparece. Voy a entonces hablar lo menos posible para Yo evitar sigo intentando ubicarlo. que tengo acá en la mano sobre Rumania, Letonia y Polonia. ¿De qué manera pueden estar afectadas? ¿Cuál es la amenaza que pesa sobre ellos? Bueno, son vecinos. Recuerden, lo que pasa es que yo lo decía en la reunión pasada, si el Reino de España o el presidente Sánchez asume el discurso de Putin, pues viene por América Latina. No sé a cuál le debe llegar primero. Putin ha dado a entender que al menos de la OTAN tienen que retirarse todas estas ex repúblicas socialistas que surgieron en el 1991 del Acuerdo de Comunidad de Estados Independientes. Deberían salirse de la OTAN. Eso es lo que ha dicho. Pero recordemos que eso era lo que decía de Ucrania, no que se retirara, sino que nunca entrara. Y para eso metió los tanques. Entonces, las señales de expansionismo que ha transmitido son muy peligrosas. Y resulta que ya controla Bielorrusia, ya tiene tropas allí y tiene un gobierno títere. Entonces las fronteras se han ampliado y ya está en puertas la OTAN, porque todos esos países que estamos mencionando son miembros de la OTAN. En diciembre, yo hubiera dicho, no va a llegar hasta allí. Naturalmente los defensores de Putin dicen, pero eso es una aberración. No, pero es que eso es lo que hay, eso es lo que hemos visto. Hemos visto Georgia, Osetia, Abjasia, hemos visto Crimea, Sebastopol, hemos visto Donbass y ahora toda Ucrania. Entonces sí, tienen que estar muy preocupados. Ellos seguramente están pensando en activar el artículo 4 del Tratado del Atlántico Norte, que habla de cómo el tratado, los miembros tienen que defender a cualquiera de sus miembros ante una amenaza externa. Ese es el peligro. Lo que quisiéramos, quienes creemos en la paz, es un acuerdo en el que ya Rusia deje de pensar que es el epicentro del mundo, que todos los misiles están dirigidos hacia Rusia. Bueno, sería maravilloso llegar a un acuerdo de misiles, de limitación de misiles de lado y lado, de ovijas nucleares. Pero bueno, lo que está promoviendo Putin es todo lo contrario. No quiere que dirijan las armas contra Rusia, pero está promoviendo que todos se armen. Que si quieres la paz, prepárate para la guerra. Entonces es una contradicción impresionante. Creo que podemos trabajar y algún día yo encontraré el micrófono. Podemos seguir trabajando sin que yo haya cerrado el micrófono. La profesora Marquita pregunta por cuánto permite ella está agradeciéndole su intervención. Yo tengo una pregunta acá sobre cómo es posible que Putin haya puesto al mundo en esta situación donde prácticamente estamos en jaque. La pregunta de la profesora Margarita que me llega en este momento es ¿cómo afecta esta guerra a Venezuela? Ok, ¿cómo llevó Putin a esto? Bueno, Putin, si estuviera hablando, diría, pero llevo décadas siendo humillado. Me humillaron con los acuerdos que se asumieron con la caída de la Unión Soviética. Me humillaron en las soluciones en Serbia, en la de divisiones de Yugoslavia. El fin de la Unión Soviética para Putin
fue el error histórico que él no puede olvidar. En eso sí podríamos hablar de regresiones psicológicas, ¿no? Él no puede olvidar el pasado. Si a eso le suma, que a él le encanta sumarlo, el pasado imperial de los zares, bueno, a lo mejor reclama hasta Alaska. Eso es narrativa, eso lo veíamos como el discurso de los autoritarios, radicales, ultraconservadores, pero bueno, ha venido actuando en función a su narrativa. ¿Recuerdan cuando decían en Venezuela hay que oír, no hay que oír a los gobernantes, hay que verlos a ver qué hacen? Bueno, hacen lo que habían prometido. Entonces, ¿por qué lo hace? Lo hace porque, repito, encuentra un Occidente muy débil. Encuentra un Estados Unidos muy débil. En esa debilidad ha jugado un papel fundamental, en mi opinión, Donald Trump. Y no obstante, es el que lidera las encuestas para ejercer de nuevo la presidencia. Es algo impresionante. Bueno, el fantasma de Donald Trump es el que no ha permitido que haya una más sólida alianza transatlántica, porque es que Europa siente que el periodo de Biden es muy corto y que ahí no se pueden construir bases estructurales para una alianza sólida cuando comparten enemigos comunes. Pero es que Donald Trump no sentía que Putin era su enemigo. Recuerda que Donald Trump dijo, si yo estuviera de presidente, esto no hubiera ocurrido. Y eso no es falso. Eso no es falso, ¿por qué? Porque Donald Trump le estaba haciendo el trabajo sucio a Putin. Quería prácticamente cerrar la OTAN. Se había peleado con la Unión Europea, particularmente con Alemania. Quería desmembrar la Unión Europea. Apoyó el Brexit. Bueno, todo eso que Putin ha hecho elegantemente a través de la guerra híbrida, de los soldados del teclado, es que lo llaman, ¿no? Los ejércitos del teclado. Bueno, Donald Trump lo hacía en sus intervenciones diarias, en sus discursos. Fue a la OTAN a regañarlos y a decirles que esa institución... Entonces, claro, a Putin le quedaba muy bien para debilitar a Occidente. No lo quería sacar y de hecho apoyaba su reelección porque estaba debilitando a Occidente frente a Rusia y frente a China. Cuando Biden llega y empieza a retomar Occidente, el diálogo transatlántico, el orden liberal internacional, entonces ya el enemigo se empieza a declarar más claramente, pero está muy débil. Está débil en el Congreso. Tradicionalmente la política exterior de los Estados Unidos tendía a ser bipartidista. El tema venezolano ha sido bipartidista, pero con Donald Trump eso se debilitó enormemente. La mayoría de los temas dejaron de tener un apoyo bipartidista. Y ese es el temor de Europa. Entonces hay desconfianza de poder hacer realmente una política común con los Estados Unidos, porque la amenaza del discurso aislacionista en el Partido Republicano pesa mucho. Los efectos en Venezuela. Bueno, yo creo que la primera lectura la estamos viendo, se empodera Miraflores. Porque Miraflores le está diciendo al mundo, no estamos aislados, tenemos socios muy importantes, China, Rusia, y cuando el mundo está tan concentrado en temas tan terribles como la guerra, Venezuela está en los titulares, porque recibe una delegación rusa, porque da un discurso a favor de Rusia, porque aprueba la invasión, absolutamente sorprendente, porque... Si me preguntan cuál es la propuesta de orden internacional que pareciera plantear Putin, es o la anarquía, la lucha de todos contra todos, o la figura que los poderosos siempre les gusta, que es el club de los poderosos. Un club de poderosos autoritarios, poderosos militarmente hablando. Una nueva recomposición. Ahí entra Corea del Norte, porque tiene armas nucleares. Ahí entraría Irán. Entonces, un club de poderosos que definan las reglas. Todos esos escenarios, ¿a quién golpean fundamentalmente? A los países en desarrollo. Y sorprendentemente, en América Latina hay confusión, hay contradicción, hay países que apoyan el expansionismo militarista, imperialista, terrófago de Putin, sin olvidar que pudieran ser presas de un
de otra invasión. Habría que rechazar todas las invasiones, vengan de donde venga, como dice la expresión. Luego, si en una primera lectura lo de Rusia empodera a Miraflores, en lecturas más avanzadas lo puede perjudicar, particularmente en el tema económico. No olvidemos que Rusia ha sido una plataforma importante para evadir sanciones, para los capitales poderosos venezolanos que se tienden a ir a cuentas rusas y desde Rusia lograban moverse por el mundo, cuando Rusia era gran amiga del capitalismo financiero mundial, particularmente en Londres. Eso es lo que empieza a cambiar y eso afecta la posibilidad de evadir sanciones. Puede apretar más el tema económico venezolano. Muchas gracias, profesor. Ajá. ¿Vamos cerrando? Sí, ya estamos cercano a la hora. Claro. Y Si hay bueno, alguna tenemos dificultades también con la conexión y por el motivo que está fallando. Profesor, en cuanto al tema nuclear, ¿qué perspectivas pudiera usted aportar, además de lo que nos ha señalado, qué es la gran preocupación que está teniendo en este momento? Bueno, yo creo que una gran preocupación fue haber oído la palabra nuclear, porque si se entra en una escalada nuclear, es irreversible y es nefasta para el planeta en su conjunto. Yo creo que esa es la preocupación más grande y no podríamos, repito, quizás en diciembre hubiéramos dicho, ay, le va a hacer caso al fanfarrón. No, ya no podemos decir eso. Algunos incluso podrían reclamarme y decirme, bueno, desde el 2008 hemos debido estar atentos del expansionista. Nos estamos preocupando y ocupando tarde. Pero yo creo que el tema nuclear es la gran amenaza. ¿Cuál es el otro tema que yo creo que es fundamental? Lo dije y reconocí la enorme labor de la profesora Jennifer y de esta red, que es enfrentar la geopolítica del autoritarismo. Yo no creo que los autoritarios van a venir a votar a Lima, ni van a ir a votar a La Paz, pero sí promueven narrativas, sí bombardean de falsos mensajes, sí manipulan la información. Todos los ataques que recibió, por ejemplo, la señora Hillary Clinton en Estados Unidos, todos los ataques que se recibieron a favor del Brexit en Gran Bretaña, en el Reino Unido. Bueno, a eso es a lo que tenemos que tenerle cuidado, a asumir que el autoritarismo tiene algunas debilidades, pero en general muchas bondades, como lo plantea China, por ejemplo. Ese es una amenaza latente que la estamos sufriendo diariamente, en particular en América Latina y en el mundo. El último reporte de The Economist sobre el autoritarismo y las democracias, el autoritarismo viene creciendo en forma significativa en el mundo. Profesor, usted ha hablado de la participación de los regímenes autoritarios. Hemos visto cómo, por ejemplo, Turquía está en contra de la invasión y otros se mantienen en silencio. ¿Se pudiera dar un panorama sobre este detalle? Bueno, yo dije, las abstenciones son importantes. Es una posición ambigua, para algunos quizás cómoda, pero que la India se abstenga en la votación de Naciones Unidas, que Cuba se abstenga y que China se abstenga, sobre todo China, India, es muy importante, porque están dando señales de que no están felices con lo que está ocurriendo, que no respaldan las invasiones y en particular esta invasión. Eso pudiera, repito, abrir potenciales canales para la comunicación, pero
ambas partes tienen que estar conscientes que si se va a una negociación hay que hacer concesiones de lado y lado. Putin, además de la idea de capitulación y no negociación, obviamente está jugando al esquema de la negociación dura, que la vivimos en varios escenarios, y el que puedo recordar en este momento es Vietnam. En Vietnam los ataques no paraban y las negociaciones se hacían en París. Aquí los ataques no paran y se han reunido en Bielorrusia. Bueno, por eso dije, los encuentros en Bielorrusia son una pequeña ventanita. El problema es si nos descoordinamos, el problema es si bajamos la presión. Y es importante que estos actores significativos, como Turquía ha tratado de dar señales de equilibrio, ¿no? Prohibió el paso por el Bósforo, pero a ambas partes. Y eso es importante. En consecuencia, países como India, Turquía, China podrían hacer llamadas al Kremlin. También hay que hacerle llamadas a Zelensky, porque si sigue radicalizando demasiado el discurso, no le va a dar margen de firmar ningún papel. Profesor, y en el caso de Corea del Norte. Bueno, de Corea del Norte no podemos esperar nada, ¿no? Es el autoritarismo en su versión más primitiva. No obstante, quiso tomarse la foto con Donald Trump y paró en alguna medida el creciente carrera nuclear, bueno, en parte por presión de China, por eso es que China es un actor importante, y en parte por la foto con Donald Trump, que le fortalecía en el escenario internacional y le fortalecía también a nivel interno. No sería de extrañar que un joven y tan agresivo tenga más de un enemigo a nivel interno, pero él se ha encargado de ir exterminando uno detrás de otro, ¿no? Repito, es un autoritarismo en su versión más primitiva. Su hermano, que no le importaba para nada el poder, o al menos nunca lo demostraba, que vivía en el mundo cosmopolita de la música, del data, bueno, fue envenenado en un aeropuerto, de tal manera que no confía ni en su sombra. En estos momentos pareciera confiar en su hermana, pero no nos sorprendamos en un futuro. Lo cierto es que Corea del Norte no se puede esperar, creo que nada. Yo repito, esperaría de China, India, Turquía, eventualmente Irán. En la medida que avance en la mesa con Estados Unidos, puede ayudar a hacer puentes. Es muy importante hacer puentes para que Putin sienta que hay alguna presión, porque no tiene mayor presión interna, porque la protesta la reprime brutalmente. Entonces lo que queda es la poca o mucha presión internacional. Profesor, ¿por qué considera usted que Donald Trump ha tenido esa actitud con la OTAN? Oí la actitud de Donald Trump. ¿Por qué esa actitud? Bueno, creo que es con la OTAN y es con toda Europa. Y es con sus vecinos. Es contra Canadá, en principio, conceptualmente hablando, es la posición de cuestionamiento absoluto de la versión liberal de las relaciones internacionales, incluyendo los acuerdos de libre comercio, en los que finalmente empezó a reconocer algunos elementos y por eso no mandó al traste el acuerdo con México y Canadá, no obstante que lo atacó duramente. Asumió que se habían hecho reformas importantes. Yo creo que no se hicieron mayores reformas, pero se jugó hábilmente a no dejarlo morir, porque le convenía a los tres. También atacó insistentemente a la Organización Mundial del Comercio, pero afortunadamente no se retiró. Ahora, la integración europea es un enemigo de cualquier actor autoritario, bueno, porque está basada en valores liberales, porque ha demostrado que es eficiente la democracia, que es eficiente la libertad del mercado, que se pueden lograr equilibrios, que se pueden negociar equilibrios. Entonces ese es un modelo que a los autoritarios rechazan,
que lo quisieran eliminar por nacionalismos que pueden controlar más fácilmente. Ahí estamos viendo al Reino Unido actuando muy individualmente, pero llamando constantemente a la Unión Europea, porque es fundamental una Europa unida frente a esta amenaza rusa o cualquier amenaza del autoritarismo. Entonces, atacar a Europa para Donald Trump era fortalecer el papel de Estados Unidos en el mundo. Él quería, con su American First, un Estados Unidos sólido, poderoso, sin mayores competencias. Enfrentar a China como el gran competidor, y por lo visto había entendimientos con Putin, a quien veía como un enano económico. Pero no es ningún enano nuclear. Por eso algunas revistas dijeron se despertó el oso. Bueno, el oso estaba viendo en qué momento se despertaba y asumió que habían condiciones muy favorables en este año. Bueno, profe, ya ahora sí nos pasamos bastante de la hora. Muy agradecido. Queremos abusar más de su tiempo. Pero alguna orientación que nos pueda dejar, eso para el tema, para el que esté interesado. Bueno, yo creo que la labor que tú has hecho, la labor que hace este encuentro electrónico es muy importante. Tú has demostrado que le mantienes un seguimiento a estos temas porque tienen repercusiones globales, porque tienen repercusiones al país y ahora, como lo decía, porque tienen repercusiones a la agenda social mundial. Ahora pareciera que los recursos van a ser para armas y no para alimentos, y no para educación, y no para salud. Eso en Venezuela ya lo vivimos. Alemania y Europa trataba de no darle un peso enorme a los presupuestos militares, pero las circunstancias han obligado a a cambiar de posición. Repito, esperemos que no implique un abandono de la agenda social. Eso es lo más importante. Y bueno, las organizaciones no gubernamentales, los partidos, los medios de comunicación libres, tenemos que estar permanentemente atentos, trabajando, denunciando y siendo creativos frente a estas amenazas que vivimos. Porque la democracia es lo que nos permite construir y cambiar. Me llegó una pregunta de último minuto y no quería dejar la respuesta, pero usted habla informaciones sobre En este momento estamos teniendo problemas de conexión. Esperar unos segundos para que el profesor se salió de la conexión. Perdimos la señal con él. Vamos a ver si puede ingresar en unos segundos. Ya se despedía, le hice una pregunta de último minuto. Donde va a encontrar la información. Bueno, voy a esperar unos segundos. Lo de las gracias a todas las personas que están. Por tanto, aprovecho para saludar a la profesora Margarita Rojas, Sara Vera, Luis Chaudari, también al profesor Jorge Altuve, al profesor Bernardo Méndez, nuestro. Y bueno, en virtud de que el profesor no se ha podido conectar nuevamente,
Entonces vamos a dar por cerrada la transmisión y le doy las gracias a todos por unirse. Me preguntan dónde pueden ver la transmisión. La pueden volver a ver en la cuenta de Instagram @trabajosocialtk y la pueden ver también en nuestro canal YouTube Trabajo Social UCB. Muchas gracias, que tengan buenas tardes, nos vemos el próximo jueves de academia.